Psicopodcast, un calidoscopio sonoro sobre la vida cotidiana. Le encontramos la importancia a los asuntos sin importancia. Güey, ¿por qué Katy Perry está yendo a la luna? ¿Por qué Cristiano Ronaldo es más importante que mi ciudad? Pop es lo común, no solo lo que se consume masivamente. Pop es lo que hace la gente, desde música hasta chilaquiles. Con la conducción de Frijolito de la Paz, Psiconauta, Chuck Sol. Y La Malicia. Episodio 1. ¿Por qué a nadie le duele que mueran los villanos? Muy buenas tardes, mi nombre es Frijolito y junto a Psiconauta, Malicia y Chuck Sol les damos la bienvenida a Psicopodcast en vivo por Radio Iteso 95.1 FM y por radio.iteso.mx en internet y aplicaciones de radio. ¿Cómo están? Hola Frijolito, pues yo aquí muy emocionado de que Psicopodcast se encuentre por fin al aire, porque pues ya han pasado muchos experimentos previos para llevarnos a este lugar y pues además sepan quienes nos escuchan que nos gusta mucho experimentar. Ese es como el espíritu del Psicopodcast. Y siempre pensando en que experimentar para nosotros se parece más a lo que hacen los simios con curiosidad que a los científicos con bata. Pero pues hay que platicar para este primer capítulo de qué se trata el Psicopodcast. Malicia, cuéntanos. Frijolito, Psiconauta, gracias por esta bienvenida. Qué gusto estar inaugurando Psicopodcast en vivo por Radio Iteso. Psicopodcast es un programa en el que vamos a conversar sobre asuntos que quizá de forma aparente tengan poca importancia, pero que si les hacemos las preguntas pertinentes, nos daremos cuenta de que tienen mucho que ver con la manera en la que nos organizamos como sociedad, con aquello que pensamos y que sentimos, con nuestro sentido común, ese famosísimo sentido común. Y bueno, hoy en nuestro primer programa, que estamos muy emocionados, la pregunta con la que partimos es ¿por qué no nos importa que se mueran los villanos? Pero bueno, paso también la palabra a Chuck Sol para que se presente. Hola, qué gusto estarles saludando a la audiencia de Radio Iteso desde Psicopodcast en vivo, que es un esfuerzo de la Academia Psicosocial y del Departamento de Asuntos sin Importancia para Radio Iteso. Y qué gusto estar conversando, como decía Malicia, sobre estos asuntos aparentemente sin importancia, pero que vamos a traer hasta sus oídos, porque pensamos desde la psicología social, que es pues algo que atravesará este programa, que es en estos asuntos aparentemente insignificantes donde podemos descubrir aquello que le da sentido a la vida de las personas y de los grupos humanos, ¿no? Y entonces pues va a resultar a lo mejor que esas cosas no son tan sin importancia. Y claro, en vez de querer partir de explicaciones complejísimas para fenómenos igualmente complejísimos, pensamos hablar de cuentos, de personajes, de fútbol, de chilaquiles y de lo que se nos vaya ocurriendo en la marcha, y que todas son cosas que forman parte de lo que llamamos cultura popular o pop. Así es, por eso esto se llama Psicopodcast. Por ahí alguien alguna vez pensó que decía podcast, pero no, es podcast. Y pues acá entendemos lo pop como aquello que nos es común. El otro día, mientras preparábamos nuestro primer programa, estábamos conversando sobre qué es lo pop y qué es eso que tenemos en común. Y decíamos pues cosas tan simples como la manera en que nos lavamos los dientes, medimos el tiempo o hasta el modo en que celebramos la Navidad. Porque detrás de cada acto de ese estilo pues se esconde algo sumamente complejo que aquí queremos poner bajo el reflector. Y todo a manera de un caleidoscopio sonoro, y para este programa les tenemos preparados cápsulas que nos ayudarán a pensar en el tema que nos convoca hoy, entrevistas, fragmentos de libros, y va a estar muy padre. Y quizás se estén preguntando por qué estos que hablan tienen nombres tan raros, ¿no? Chuck Sol, Frijolito, Malicia, Psiconauta. Pues es porque nos gusta platicar de estas cosas sin que nuestras personalidades reales roben la atención. Porque en el Departamento de Asuntos sin Importancia
en realidad no importa quién dice las ideas, sino que se discutan. Y además, pues nos da mucha nostalgia de los tiempos en que los blogs de internet eran fuente de conversación y ahí todos teníamos un alter ego. De hecho, Psiconauta viene de cuando tuve mi primer podcast, así de viejo está este cotorreo. Pero bueno, ya para entrar en materia, vamos a responder o intentar responder la pregunta: ¿por qué a nadie le duele que mueran los villanos? Vamos a arrancar con nuestra primera cápsula y están escuchando Psicopopcast en vivo por Radio ITESO 95.1 FM. Voldemort apartó la vista de Harry y empezó a examinar su propio cuerpo. Las manos eran como grandes arañas blancas. Con los largos dedos se acarició el pecho, los brazos, la cara. Los rojos ojos, cuyas pupilas eran alargadas como las de un gato, refulgieron en la oscuridad. Levantó las manos y flexionó los dedos con expresión embelesada y exultante. No hizo el menor caso de Colagusano, que se retorcía sangrando por el suelo, ni de la enorme serpiente, que otra vez había aparecido y daba vueltas alrededor de Harry. Emitiendo sutiles silbidos, Voldemort deslizó una de aquellas manos de dedos anormalmente largos en un bolsillo de la túnica y sacó una varita mágica. También la acarició suavemente y luego la levantó y apuntó con ella a Colagusano, que se elevó en el aire y fue a estrellarse contra la tumba a la que Harry estaba atado. Cayó a sus pies y quedó ahí, desmadejado y llorando. Voldemort volvió hacia Harry, sus ojos rojos, y soltó una risa sin alegría, fría, aguda. Esto fue un fragmento del capítulo 33 de Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Estamos en Psicopopcast en vivo y acabamos de escuchar unas líneas que describen a Lord Voldemort, o el que no debe ser nombrado, en el famosísimo libro de Harry Potter. Y en este fragmento nos llama la atención la manera en la que describen la apariencia de Voldemort como un ente pues no humano, que se parece más a un reptil. Y esto nos pareció súper interesante porque empezamos a tener pistas de cómo se llega a construir a un villano, por lo menos desde lo estético. De una vez me disculpo con los fans de Harry Potter por cualquier imprecisión que pueda llegar a tener, pero si mal no recuerdo, antes de ser un mago tenebroso, Lord Voldemort se llamaba Tom Riddle y era un joven descrito como extremadamente guapo, alto, con piel pálida y cabello negro azabache. Y aquí pues lo que hace J.K. Rowling, que también es un personaje medio problemático, entraremos en eso un poquito más adelante del episodio, es que utilizó este tropo literario del contraste entre la belleza superficial y la maldad monstruosa para demostrar que hubo una corrupción del alma, ¿no? Que es como cuando Tom Riddle empieza a meterse a la magia negra hardcore y a hacer horrocruxes. Y lo vemos también con personajes como Anakin Skywalker, que el miedo y el odio lo van quemando literal y simbólicamente hasta convertirse en Darth Vader. Y podría dar más ejemplos, pero de seguro ustedes pues ya se lo están imaginando. Pero bueno, ¿cómo lo ves, psiconauta? Porque se tiende a deshumanizar a los villanos o a hacerlos feos. Pues de entrada, Frijolito, a mí me encanta que hables de Anakin Skywalker porque yo soy fan de Darth Vader. Pero fíjate que lo más interesante de su historia para muchas personas que somos sus fans, es que al final se redime, ¿no? Y deja de ser villano y entonces acaba aventando, perdón por el spoiler, pero ya fueron más de 20 años, acaba aventando al emperador Palpatine. Yo soy tu padre. Exactamente. No, mi papá nos está escuchando, saludos papá. No, pero pues hablando de cómo se hacen los villanos, le mandamos un saludo a J.K. Rowling, que se tomó muy en serio eso de distinguir muggles y en los últimos años ha sido pues muy explícita sobre los derechos de quienes considera indignes, ¿no? J.K. Rowling, para quienes no lo sepan, pues es la autora intelectual de los libros de Harry Potter. Y por acá nos movía mucho la pregunta sobre por qué no nos importa que mueran los villanos, porque consideramos que es un gran ejemplo de cómo algo que aparentemente es universal, como la apariencia o los actos de los villanos, pues en realidad es un invento colectivo.
O sea que por lo regular pensamos que los villanos son entes monstruosos, inhumanos, defectuosos, como si nuestros actos errados, malvados, fueran el producto de un error natural. Y si hacemos un recuento de personajes de la cultura pop y la ficción, pues vamos a encontrar un montón de ejemplos de cómo los villanos son defectuosos, ¿no? Defectuosos física y moralmente. O sea, lo que vemos primero en esos personajes son justamente esos defectos visuales, como por ejemplo Úrsula de la Sirenita es gorda, en una sociedad gordofóbica, ¿no? Scar se llama pues Scar, así, Scar la traducción es cicatriz, entonces tal cual su nombre pues es su defecto, y además su piel es más oscura que la del resto de los leones, es más huesudo que los otros leones. Darth Vader tiene miembros amputados, la cara deforme, es ruidoso al respirar. Vecna de Stranger Things, que bendito sea Dios ya se acabó y que nos decepcionó un montón a muchos, ¿no? Pues es una mezcla como de Groot de Guardianes de la Galaxia con Freddy Krueger. O sea, más feo no lo podrían haber pensado. Y es un ser que no tiene piel humana, tiene dedos puntiagudos, tiene voz grave, y eso pues nos deja pensando en cómo a la larga el normalizar que la maldad está asociada con defectos físicos pues hace que pensemos que las personas que no tienen esa perfección física son villanas y son desconfiables, ¿no? Entonces en general pues vemos que la imperfección es inhumana, y eso pareciera totalmente contrario a lo que vivimos todos los días, ¿no? Y además pareciera también que esos defectos morales, porque suelen ser entes celosos, envidiosos, iracundos, pues son errores aislados, ajenos a la humanidad de los héroes o de sus víctimas. Entonces, bien podríamos preguntarnos, ¿sí será así? O sea, neta, no nos dan celos a las demás personas, no nos dan envidia, no tenemos cuerpos diversos. Eso nos hace pensar que en realidad lo que hacemos con las villanías cuando las inventamos pues es crear monstruos para definir el ideal de la humanidad. Quiere decir que los villanos nos generan esa percepción de que entre menos nos parezcamos a ellos pues nos convertimos más en los seres humanos que deberíamos de ser, en los chidos pues. Y el principal problema con eso pues es que paradójicamente los humanos no somos seres perfectos, o sea, estamos llenos de imperfecciones físicas, morales, tenemos cicatrices, sobrepesos, extremidades cortas, largas, y un montón de emociones asumidas indeseables, ¿no? Como decíamos hace rato, o sea, ¿quién no ha sentido celos? ¿Quién no se ha enojado de la nada? O sea, que en resumen, pues ser humano es hasta cierto punto ser villanos. Qué denso, crear monstruos para definir el ideal de humanidad. Y pues es cierto, ¿no? Creo que es más fácil llegar a ser villano o villana que terminar por ser este héroe perfecto, que no se equivoca, que es impoluto moral y físicamente, pues nadie, ¿no? Y quien sí lo sea, pues nos puede marcar a la cabina. Pero bueno, Oye, vamos a aprovechar para decirles que no es nada más una muletilla, sí nos pueden marcar a la cabina, lo acabamos de descubrir hoy, es nuestro primer programa. Tenemos un WhatsApp, es el 3339 54 75 23. Lo repito, 3339 54 75 23. Y podemos leer sus comentarios al aire. Perdón, Frijolito, continúa. Pues sí, ¿quién no ha tenido su momento más villano? Y hasta pienso que cuando contamos un chisme tendemos a villanizar a la otra persona, a ponernos como que nosotras somos las más buenas, los más buenos. Y digo, hay cosas dentro de los villanos que sabemos que pueden estar mal o ser incorrectas, pero eso también parte de un invento colectivo, de ciertos acuerdos comunes. Y pues sí, digo, Scar pues no estuvo chido que matara a su hermano adoptivo, o que Anakin matara a los Padawans, o que Úrsula le quisiera bajar el novio a Ariel. Pero este tema da para mucho, mucho más. Bueno, pues nos vamos a ir con una rola de Peaches con Iggy Pop. Se llama Kick It y estamos en Psicopopcast en vivo. Perdón, se llama Colores Santos. Ranchero Star
Ranchero Star es la canción. Acuérdense que es nuestro primer programa de Colores Santos. Y ahora, una nueva entrada del irreal diccionario antiacadémico de los comunes y corrientes. Letra V. Villano. Calificativo. En su origen, en la Edad Media, villano era alguien que habitaba en la villa, o sea, en el campo. Es decir, que no vivía en la ciudad. Como si por ese solo hecho fuera malvado, considerando que sus costumbres y creencias eran distintas a las de la aristocracia. Se suponía que eran personas sin honor, capaces de cualquier acto ruin, sin nobleza, o sea, sin título nobiliario, nada de Lannisters, Starks o Targaryens. En pocas palabras, gente que espanta por su lugar de residencia, de la que hay que desconfiar no más porque viven en cierto lado. Estamos de regreso en Psicopopcast en vivo por el 95.1 FM y acabamos de escuchar nuestra cápsula del irreal diccionario de los comunes y corrientes, otra de nuestras secciones que van a estar escuchando todos los martes. Este es un proyecto que también pueden encontrar en Instagram en @comunes y corrientes con K y con Z, que es una cuenta de divulgación que, entre otras ideas muy interesantes, busca compartir reflexiones y hallazgos de investigación en un lenguaje común y corriente, que tenga sentido para todos, que sea accesible y no solo para quienes consumen pensamiento académico. Les comunes y corrientes estarán presentando las cápsulas del irreal diccionario por acá en el Psicopopcast en vivo y aprovechamos para enviar saludos a Regina y Andrea, compañeras estudiantes de psicología que administran la página y nos van a acompañar también acá en el Psicopopcast en los controles y serán nuestras corresponsables en entrevistas que tendremos semana a semana para contestar la pregunta de cada programa. Y bueno, ahora vamos a estrenar otra sección, que sí, son un montón de secciones porque recuerden que este es un caleidoscopio sonoro y esta se llama Las voces en tu cabeza. Y bueno, la pregunta es si estamos seguras de que esas voces que escuchamos están ahí dentro. Y bueno, vamos con la cápsula. ¿Alguna vez te has preguntado por qué piensas lo que piensas? No todo lo que pasa por tu cabeza nació ahí. Algunas ideas son tuyas, otras las aprendiste sin darte cuenta. Estás a punto de escuchar a las voces de tu cabeza. Para mí, un villano es una persona que hace daño, así daño en general, solo por el placer de hacerlo. Y la persona que se me viene a la mente es Trump. Para mí un villano es una rapera. Cuando pienso en la palabra villano se me viene a la mente una rapera que se llama Villano Antillano. Es una persona que se dedica a cometer malas acciones, perjudicando a las demás personas, pensando solo en su beneficio. Pues sí, actúa despiadadamente y pues siempre uno está deseando que al final el villano sea exterminado. Yo creo que depende del contexto del por qué no duele que mueran los villanos. Yo creo que es cuando no te muestran el otro lado de la moneda y no generas empatía con el villano. Pero últimamente sí se ve una tendencia mucho más en el anime. Y como mencionaba, como con el Joker, cuando ya te muestran todo el background
sabes por qué se hizo villano, te genera empatía y sí te llega a agüitar o doler que se muera un villano. Pienso que son varios factores, comenzando por la sed de venganza, un tanto maquillada como justicia hacia la víctima, así como la ignorancia de la historia del villano, pues en la mayoría de los casos solo vemos el sufrimiento de la víctima, lo que nos lleva a ser empáticos con. Desde ese enfoque solo percibimos el pobrecita víctima, cómo sufre, y qué extremadamente malvado y cruel es el villano, pintándolo como un monstruo, inhumano, sin sentimientos. Porque durante la trama de toda la película empiezan a hacer sus maldades y cada vez los odia uno más, ¿sí? Y está uno esperando en el final pues que sea eliminado, pues para que las demás personas sean felices. Bueno, en algunas series turcas resulta que el que sale ganando es el villano, o se muere el protagonista romántico o bueno, ¿sí? Entonces, pues para mí ver una película que gana el mal, pues no me agrada. Entonces muchas veces en ese tipo de series prefiero ver el final, y si termina bien, bonito, pues la sigo viendo, si no, no la veo. Porque nos han educado con la filosofía de que si haces bien te va a ir bien, ya sea como una medida de ética o de control, como lo quieras ver, pero al mismo tiempo esto nos genera una idea que igual puede ser muy consciente o muy inconsciente, de que es justo que a la persona que hace mal le termine yendo mal. Entonces, ¿por qué no nos importa que le vaya mal a los villanos? Porque nos resulta coherente que si sus actos, si sus decisiones son malas, es justo entonces que les vaya mal, porque de ese modo también adquiere coherencia el que si nosotros hacemos el bien, nos vaya bien. Pues me imagino que a quien no le duele la muerte de un villano es porque creen o se cree que pues simplemente no le hacen bien a la sociedad, y que justo esas víctimas que fueron, o esas víctimas potenciales de esos villanos, pues ya no lo van a hacer más. O sea que de alguna u otra forma la sociedad va a estar a salvo y va a vivir mejor sin esa persona. Estas fueron las voces en tu cabeza. Seguimos en Psicopodcast en vivo por Radio ITESO. Mi nombre es Chuck Sol y aquí estamos conversando con Malicia y con todos ustedes acerca de los villanos. ¿Por qué no nos duele que se mueran los villanos en las novelas, en las series y en las películas? Ahorita lo que escuchamos fueron una serie de voces en nuestra cabeza que han opinado sobre esto. Pero tú, ¿cómo lo escuchaste, Malicia? Hola, Chuck. Bueno, pues en esta sección escuchamos ideas muy interesantes, muy sugerentes sobre la empatía, la maldad, la bondad, y bueno, hasta novelas turcas, ¿no? Salieron por ahí, súper interesante. Y bueno, esto nos da algunos guiños para responder por qué no nos duele cuando ellos sufren, incluso cuando mueren. Y bueno, lo que podemos ir entendiendo es que esto tiene que ver con muchas construcciones sociales, de conceptos más allá del villanismo, ¿no? También podríamos estar hablando de cómo se construye la empatía, ¿no? ¿Qué significa esto de buscar justicia, ¿no? Cuando un villano hace qué tipo de acciones, ¿no? Incluso preparando el programa también platicábamos sobre el peligro, ¿no? Cómo estos villanos representan peligro y socialmente, ¿qué significa eso, ¿no? ¿Qué imaginario viene a nuestra mente, a nuestros ojos, ¿no? Cuando pensamos el peligro, y quizá podríamos profundizar, ¿no? En cómo esa construcción también es compartida, es colectiva. Entonces, bueno,
eso por una parte, y se mencionó un montón el tema de empatizar con un villano, ¿no? Entonces, si los villanos no muestran empatía, parece que es un tipo de bondad que en automático se les niega, pero por el contrario, si ellos muestran acciones positivas por los otros y se sensibilizan, entonces son acreedores a la empatía, ¿no? Entonces pareciera que hay un intercambio de aquello que merecemos. ¿Qué piensas tú, Chuck? ¿Cómo se refleja esta idea de la bondad, de la justicia, del peligro en nuestras relaciones cotidianas? Pues esto me hace pensar muchas cosas, ¿no? Pienso en que parece que necesitamos en nuestra sociedad, en nuestra cultura, a esa figura del villano, ¿no? Para construir imaginariamente, como dices, a esos otros, ¿no? Y que esto es algo que hemos visto en los procesos de dominación, de colonización, y que, bueno, en los mismos relatos de los colonizadores, ¿no? Donde hablaban de aquellos a quienes colonizaban, a quienes esclavizaban, pues los veían como sujetos, como cuerpos incapaces, ¿no? De civilización, más bien como bestias salvajes, ¿no? Como adoradores irracionales de dioses paganos, ¿no? Por cierto, ya Cristóbal Colón, ¿no? Se refería a los habitantes de América, ¿no? Como unos cuerpos a los que podía esclavizar para ponerlos a hacer villas, ¿no? Y que seguramente también de ahí viene esta palabra de villano, ¿no? Y bueno, esta construcción, ¿no? De esos otros como seres irracionales, animales, ¿no? Pues es una producción imaginaria, ¿no? Que continuamente, que a la fecha sigue, ¿no? Lo podemos ver en estos productos audiovisuales de los que hemos estado hablando, porque es ahí donde también se legitima, ¿no? En esas narraciones canónicas, ¿no? Como hablábamos hace rato de Harry Potter, ¿no? De esta llamada cultura occidental, ¿no? Y que podemos ver pues desde los cuentos como Caperucita y el Lobo, y cualquier cuento que tenga brujas, y bueno, en las series de Netflix, por supuesto, ¿no? Es decir, siempre que hay un sujeto que como decía Psiconauta, ¿no? Merece ser odiado, que es terrible, y que físicamente también nos lo muestran como horrible, ¿no? De acuerdo a los estándares de belleza de nuestra cultura, ¿no? Porque, bueno, parece que en eso se afincan las narraciones a las que estamos acostumbrados, ¿no? Pues en que haya un héroe, ¿no? Y para que haya un héroe parece que tiene que siempre que haber un villano, ¿no? Un personaje en el que se deposite todo lo peor, que hagan ver al otro como súper bueno, ¿no? Como ya decíamos y sugerían también las voces en tu cabeza, ¿no? Y a propósito de brujas, la historiadora feminista Silvia Federici, ¿no? Esto lo explica muy claramente en su libro Calibán y la bruja, ¿no? La bruja fue una construcción multimedia generada en la Europa de finales de la Edad Media, a partir de relatos, ilustraciones, canciones, ¿no? Que llevaban los juglares de pueblo en pueblo, y se hablaba de las brujas como adoradoras del diablo, ¿no? Y pues así fue básicamente como se instituyó la misoginia, ¿no? En la cultura occidental, y de hecho Federici dice que así es como empezó el capitalismo, ¿no? Y bueno, pues ahora tenemos a esta bruja como mujer narizona, fea, horrible, ¿no? Y bueno, claro. Es de esa manera como se construyó como despreciables a las mujeres, ¿no? Eso es lo que cuenta Federici, y que lo podemos ver pues en el relato mismo de Adán y Eva, ¿no? Eva, la que sonsacó a Adán y porque se alineó con el diablo, ¿no? Entonces, bueno, diría que esa asignación de la bondad que nos autoconcedemos, ¿no? Viene por la vía de nombrar a otro, designar a otro como nuestro antagónico, ¿no? Como nuestro villano, y seguro que cada quien tenemos el propio, ¿no? El propio villano al que juzgamos y que nos hace ver a nosotros como buenos cuando lo contamos ahí en los chismes, ¿no? Pero es verdad que pues sí estamos rodeados de narrativas en la que pues se ahonda, ¿no? En las cualidades malévolas y horribles con los villanos, ¿no? Como los que me caen mal en la chamba, o con ese ex con el que me quedé muy enojado. ¿Cómo ves, Malicia? Ay, muchas gracias por esta reflexión, y me dejas con otras preguntas, que es como, bueno, ahora estamos hablando de esta categorización dicotómica, ¿no? Del bien y el mal, de los buenos y malos. Pero luego, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con quienes son señalados? ¿Cuáles son los
qué se produce, ¿no? ¿Qué acciones se ven en nuestra vida en el día a día, ¿no? Entonces pareciera que esto justifica muchos procesos de odio, de exclusión, ¿no? Que al final del día no solo tienen que ver con estas grandes producciones en cine y en televisión, sino en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y por ejemplo, ese es el principio por el cual existen las cárceles y que habilitan que socialmente pensemos el crimen y la violencia como situaciones individuales y no de causas colectivas que impactan lo que es común, ¿no? Reflexionaba con ustedes hace un rato sobre algunas narrativas que escuchaba sobre las personas en situación de calle, ¿no? Y cómo esas personas se han configurado en el imaginario como si fueran lo no deseable de nuestra ciudad, ¿no? De nuestras ciudades, y cómo es ahí donde vemos un montón de los síntomas de exclusión y de segregación y claro de las condiciones de desigualdad. Entonces claro que estos imaginarios no existen nada más en nuestras cabezas y en nuestras palabras, sino que producen un montón de cosas, ¿no? Y bueno, ¿qué piensas tú, Chuck? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Malicia. Los villanos son los chivos expiatorios de la historia. Uy. Y para que lo sean, les parece que lo tienen que ser también en cada una de nuestras historias, ¿no? Como que cada quien tiene que reproducir esa historia, ¿no? De ser un héroe respecto a su villano en su propia vida, ¿no? Y me hace pensar también en que pues es lo problemático, ¿no? De esa visión histórica que tenemos dualista de la bondad y la maldad, ¿no? La brillante bondad en realidad se erige sobre la oscuridad de la maldad del otro, ¿no? Ese parece ser el relato de la cultura occidental, recordando a nuestro psicólogo social de cabecera, Pablo Fernández Crisliev. Podríamos saludos a Pablo Fernández Crisliev si nos está escuchando. Podríamos decir que inventamos villanos para tener a alguien de quien quejarnos, dice Pablo, ¿no? Acto que siempre nos pone del lado de los buenos, ¿no? Para eso es la queja, dice Pablo. Claro, y sabes, creo que aquí hay otras capas que podríamos añadir a nuestra reflexión, de que la verdad es que esta configuración de ficciones también tiene sus sesgos, pues que son históricos igual, ¿no? No sé qué piensen, pero me parece a mí que es una cuestión sumamente masculinizada, ¿no? Incluso cuando hay un montón de villanas mujeres, nos cuesta traerlas a la mesa. Y bueno, hablabas hace un rato de las brujas, ¿no? De esta gran reflexión que hace Federici. Y justo, bueno, de ahí porque también los movimientos feministas han retomado esta forma de ser bruja, ¿no? Para resignificar, pues, que esa maldad ha sido más bien liberación de muchas formas, ¿no? Pero bueno, hay que pensar también con el género, ¿cuál creemos que es el sentido de que las mujeres no aparezcan tanto en el relato? Y bueno, las experiencias disidentes, esto no resuena con el villanismo, ¿y por qué, no? Entonces, bueno, ¿cómo podríamos trascender o resignificar estas producciones en el imaginario? Les dejo esa pregunta, pero por lo pronto les voy a recordar que pueden compartir sus reflexiones con nosotros en nuestro Instagram, @psico_podcast. Y bueno, vamos a seguir con una canción y luego regresamos a la conversa. Ay, nomás nos dejaste con un preguntón. Nos vamos con la banda Peaches. La canción se llama Kick It y la dedicamos a Diana Julieta, que es fan de la princesa Peach. Bueno, y regresamos a Psicopodcast en vivo y vamos a continuar con esta conversación sobre por qué no nos importa que mueran los villanos. Y ahora vamos a retomar a un queridísimo autor de nosotros, Michel Foucault, un filósofo francés, que la verdad ha hecho grandes aportaciones ya no nos acompaña en este mundo terrenal, pero lamentablemente, tristemente. Un viejo sabio. Sí, machín. Pero él hizo grandes aportaciones para entender el poder, pero no como estas cosas que nos imaginamos en los altos mandos, con los poderes de la geopolítica, sino que nos ayudaba mucho su teoría a entender el poder entre nosotros, ¿no? Cómo opera el poder en nuestras relaciones en el día a día, en el cotidiano, que bueno, si recuerdan, este programa va de comprender la vida cotidiana.
Y Michel Foucault justo habla del biopoder, ¿no? Este gran concepto que nos ayuda a desarrollar un poco este análisis, y les recomendamos leer por ahí La vida de los hombres infames, que se habla sobre la villanía. Y bueno, también Héctor mencionaba a Federici, que Federici justamente hizo un análisis muy interesante de la propia teoría de Foucault para decirle, óyeme, se te olvidaron las mujeres en cómo se produce el poder, ¿no? Desde el día 1 de la historia. Entonces, bueno, ¿qué piensan de esto? ¿Qué nos trae Foucault y Federici? Pues muy interesante Foucault y Federici, pero llegó la hora de contestar nosotros la pregunta. Pero mi abuelita decía que al que obra mal se le pudre el tamal. Así, muy su Foucault y lo que quieras, pero a todos nos caga alguien. Y como ahí que, ¿no? O sea, una cosa es reivindicar a los villanos y otra es pensar que hay un villano, una villana que te está haciendo un daño. ¿Por qué no nos importa que mueran los villanos? ¿Qué dicen, Frijolito? Ay, pues fíjense que yo me quedé pensando en lo que estaban diciendo en las entrevistas y retomo mucho esto del tema de la empatía, de cómo es que en el momento en el que nos enseñan la historia de fondo de por qué alguien se hace un villano, es que podemos empezar a comprender las motivaciones del personaje, a tener un poco más de compasión, a decir de bueno, sí hizo un montón de maldades, pero es porque se quedó huérfano, mataron al amor de su vida y pues inserte cualquier tipo de justificación. Pero yo le estaba pensando, pues desde Freud, voy a sacar a Freud cada Adelante. que pueda hacerlo. Freud es pop. Freud es super pop. Pero él hablaba de la identificación como el primer lazo afectivo que se tiene con el objeto, ¿no? Y entonces, cuando te identificas con algo, es porque quieres ser como eso, porque encarnas cierto ideal y porque diriges un montón de tus acciones en la vida a poder encarnar ese ideal, ¿no? Entonces, no te puedes identificar con algo que no te gusta o con algo que crees que es malo. Y lo que pasa con los villanos es que si no nos identificamos, no es posible que haya empatía y por lo tanto se puede salir como nuestra parte más sadicona y decir de sí, que los quemen, que los saquen. Pero justo pues nos deja pensando, ¿no? Como de que en qué lugar nos pone el poder juzgar tan severamente los actos de otra persona, cómo no podemos reconocer también eso en nuestras acciones. Y luego lo problemático, ¿no? De cómo hay ciertos grupos ahorita en la actualidad que están haciendo cosas terribles porque no pueden empatizar, ¿no? Porque se cree que, no sé, por ejemplo en Estados Unidos, que los inmigrantes son terroristas, son narcos, quieren robar los trabajos y cómo al villanizar a una persona o a un grupo social, luego se puede justificar el hacer cosas todavía peores. Habló Frijolito Freud. Me encanta. Ay. Oigan, y aparte, otra cosa que vamos a estar citando aquí, además de Freud, pues es psicólogos sociales todo el tiempo, porque pues son cosas que nos maman. ¿Se puede decir nos mama en el radio? No lo sé, ya lo dije. Es nuestro primer día, discúlpenos. Pero había por ahí un psicólogo social que se llamó Philip Zimbardo, todavía está vivo. Philip Zimbardo. A Philip Zimbardo. Saludos, Zimbardo. Hi, Zimbardo, because you only speak English. Seguramente nos está escuchando desde la Universidad de Stanford, donde hizo su famoso experimento, donde pues metía a diferentes personas, la mayoría estudiantes de universidad, a asumir roles o de carcelero o de presidiario, ¿no? Y el experimento se trataba pues de ver cómo asumían esos roles y qué tanto el rol influía en sus conductas individuales, y es muy famoso, hay películas de eso, ¿no? El hecho de que el experimento no se pudo terminar porque los carceleros asumieron su rol demasiado en serio, ¿no? Y Zimbardo tiene una frase que me recordaba esto que decía ahorita Frijolito,
algo así como una manzana podrida echa a perder el barril, pero también un barril podrido puede echar a perder las manzanas, ¿no? Y la fórmula es más o menos pues que las manzanas malas son producto de barriles malos, ¿no? Era la manera de Zimbardo de explicar que no nacemos siendo villanos, ¿no? Son contextos y son historias las que nos convierten en como actores de esos roles que pueden ser censurables. Y tiene un libro muy, muy interesante, un tabicote que se llama El efecto Lucifer, por si luego le quieren echar un ojo, ¿eh? Está en la biblioteca del ITESO. Lucifer se llama así, pues por el diablo, Pero vamos a escuchar otra rola. Esta es de ¿quién es? Hello Seahorse. La canción es Fantasma en Casa. Hola, caballo de mar. Hola, caballo de mar. Estamos de vuelta y ya para cerrar, Psicopopcast en vivo, nuestro primerísimo programa por Radio ITESO, totalmente en vivo y en directo, con mucho gusto de conversar con ustedes por frecuencia modulada. Bueno, para cerrar este primer capítulo sobre villanos, que ha estado bastante interesante, ya tuvimos ese último round entre Freud y Philip Zimbardo, y esperamos así tener más. Pues podríamos cerrar con una reflexión final cada quien. ¿Cómo ves? Malicia, adelante. Bueno, yo me quedo pensando en que el villanismo, la construcción del villanismo pareciera que es un dispositivo para polarizarnos, que no nos está permitiendo escucharnos y no construir alianzas insólitas, como dice María Galindo, una feminista muy querido. Entonces yo me voy con eso, repensando cómo podemos quitarle la dicotomía a la bondad y a la maldad. Frijolito, ¿tú con qué te quedas? Qué fuerte lo de la dicotomía, la bondad y la maldad. Pues sí, igual con esta reflexión a poder escuchar a otras personas que por supuesto que siempre estamos más cómodes con lo familiar, pero está padre también ver lo que es diferente, ¿no? a nosotros. ¿Y qué tal, psiconauta? ¿Qué tal, frijolito? ¿Qué tal? ¿Qué onda? Pues yo en esa misma sintonía diría que cuando nombramos a alguien villano no lo hacemos solo por sus actos y decisiones. Cuando estamos diciendo que alguien es villano o villano, es para encontrarle sentido a lo que no sabemos explicar también, o a lo que no queremos aceptar, como los celos, la ira, el deseo, ¿no? Y que pues ojalá que lo que cotorreamos acá nos sirva para entender por qué existe Carla Panini. No sé quién es Carla Panini. ¿Qué se sentirá ser Carla Panini, no? Pues una villana que igual que Úrsula le bajó el novio a la sirenita. Pero en las redes sociales seguramente. Sí, es muy pop, Héctor, tienes que saber, Chuck, tienes que saber eso. Pues muy interesante todo lo que hemos traído hoy a la mesa. Yo pues me quedó ruido de esto que compartía Frijolito, ¿no? De Freud, acerca de que pues hay como necesitamos esta identificación, ¿no? Primaria, no sé cómo llamarle, perdón, señor Freud. Está muerto. ¿No? No se agüita. En la que nos identificamos, ¿no? Con aquello que creemos que somos o que podemos ser y no cabemos en aquello que nos es diferente, ¿no? Y bueno, yo me quedé pensando si esto es un fenómeno natural o es una invención más de la cultura occidental a través de la boca del señor Freud. Me quedaré pensando en ello. Y bueno, pero sobre todo pensando en que cada héroe necesita su villano, ¿no? Y a mí ya esa idea me parece muy potente para pensar, ¿no? Y yo me quedé pensando cada vez que me esté quejando, ¿no? De el vecino que me cae mal, ¿no? O de la ex que me cae peor, ¿no? Pues cómo le estoy adjudicando estas características de villano, y eso que tiene que ver con la construcción de mi propia
identidad, ¿no? Es que esto si lo llevamos al terreno de las masculinidades, no les digo, ya hablaremos de ello. Bueno, pues para cerrar nuestro primer episodio de Psicopodcast en vivo, vamos a mandar, primero agradecer a Jania de la Paz, que está en los controles. ¿Ya se van? Mandamos también saludos a Mon Vargas, a quien queremos muchísimo y que estuvo también en los inicios de este Psicopodcast, cuando la primera vez que fue un podcast, y que aparte hizo la intro de este programa que aquí tenemos. Saludos también a la familia Grimaldo Rodríguez, que nos escuchan desde el fraccionamiento Colón. Voy a mandar saludos hasta Cortázar, Guanajuato, a Héctor y Lupita, mi papá y mi mamá, que seguramente también nos están escuchando. Y no sé si a alguien le quepa un saludo más. Sí, también saludos a la mamá de Malicia, que está sintonizando, y a Alex Imiso en su primera semana de roomies. Saludos a Lirva, a Cuerpos Parlantes, a Azul, a Doña Nati. A Doña Nati, hasta el Cerro del 4. A los papás de Frijolito. A todo Guadalajara. A todos los compas que cursan psicología social en algún lugar del mundo. Sí, todos nuestros no compis, exalumnes, egresadas que andan por ahí escuchándonos. Gracias por sintonizar. Y a quienes sí nos mandaron sus respuestas a Insta, ya no pudimos retomarlas, pero muchas gracias. Y gracias a Areli Chang por estar escuchando. Pues esto fue Psicopodcast en vivo. Nos escuchamos el próximo martes a las 4 de la tarde con más preguntas por Radio ITESO 95.1 de FM en el sur del área metropolitana de Guadalajara, y a todo el mundo por radio.iteso.mx. Hasta la próxima. Bye. Esto fue Psicopodcast, una producción de la Academia Psicosocial y el Departamento de Asuntos sin Importancia. Dirección, producción y guión, Frida de la Paz Ávila, Cristian Omar Grimaldo Rodríguez, Alicia Reynoso Peña y Héctor Eduardo Robledo Mejía. En los controles, Jania Paulina de la Paz Ávila. Continuará.